mío, nunca olvides mi enseñanza. Obedece de corazón con alabanza. Honra al Señor con todo amor. De corazón muestra toda bondad. No te canses de actuar con lealtad. Honra al Señor con todo amor. Recibirás el favor del Dios de la creación y lograrás una buena reputación. Honra al Señor con todo amor. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propia razón. Honra al Señor con todo amor. Busca su voluntad en cada diaria decisión. La encontrarás en el Señor. Honra al Señor con todo amor. Esta canción se escribe, la mete uno, ya saben ustedes, a la computadora, pide lo que quiere uno, con voces, sin voces, con coros y así, y ¡pum! Ya para qué escribir tanto, ya no las hacen ahí rapidísimo. Y como queríamos que fuera basada en Proverbios capítulo 3, pues miren que salen bonitas, así que ya mejor le pedimos que cante a la IA y ya nos quitamos de problemas. Bien, bienvenidos mis hermanos, muchísimas felicidades a todos los papás. A ver, ¿cuántos papás hay presentes? Oh, denles un aplauso, por favor. Esperamos que lleguen más. En la predicación lo voy a decir, el 10 de mayo es otra cosa, porque el Día del Padre es lo mismo, pero más barato, dicen por ahí, ¿no? Y la verdad que sí se ve. Cómo me gustan los memes que veo para los papás. Ahí está el pobre papá poniendo sus choninos, ¿verdad? Que ya están agujereados y todos dicen, ánimo, ya viene el Día del Padre, ¿no? Bueno, no, a mí miren, la hija sabía que su papá le gustan las guayaberas y me compró mi guayabera. Así que gracias a Dios por ello. Bien, mis hermanos, quiero darles muchísimas gracias a todos ustedes por las oraciones que han llevado a lo largo de más de un mes casi. Hemos estado orando por mi sobrina Carlita, la hija del pastor Jorge Carpinteiro. Las últimas noticias eran que iba a tener que haber amputación de su pierna. Bendito Dios, hicieron una cirugía que hasta ahorita parece que están funcionando. Quitaron vena o arteria de un lado, pusieron en la otra y parece que está trabajando, llegando el flujo. Oren mucho porque el síndrome que ella tiene es muy raro y muy delicado. Así que, como decía mi cuñado el día de hoy al mandarnos mensaje, este monstruo con el que estamos luchando es un día a la vez. Pero damos gracias a Dios que podemos tener la confianza y la certeza de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? ¿Quién va a estar con nosotros? El Señor. Y dijo él, ese día, ¿verdad? Dice 6 de la mañana para él allá, el doctor, el cirujano pasó y nos dio ánimo a decir, ahorita no vamos a pensar en amputaciones ni nada, ¿verdad? Se van a ir a la casa mañana. Entonces, el día de hoy escuché a mi cuñado alegre, agradecido. Dice, en 42 años que tiene Carla, dice, como padre,
Es la mejor noticia que he oído en estos 42 años de mi hija. Así que damos gracias a Dios por ello y gracias, mis hermanos, por sus oraciones, por estar orando por Carlita, por estar orando por Josué. Estamos esperando, mis hermanos, que el cirujano lo vea y le van a implantar ese módulo, ¿verdad?, que va a mandar señales eléctricas. No me pregunten cómo, porque ni entiendo. Sé que solamente va a la médula, van las descargas ahí para inhibir el dolor que él tiene. Entonces lo van a dejar por fuera unos días y si funciona, entonces le van a hacer cirugía para meter el aparato. Entonces estén orando también por ello, porque si el Señor lo permite y va a ser así, pues entonces tendré que viajar a estar con mi hijo allá. Y pues gracias. A ver si me pueden poner la foto de porque nos están viendo ahorita a través del YouTube en el servicio. Ayer felicitamos. A ver si los reconocen. Son 67 años de matrimonio. Y de verdad, yo sé que nos están viendo ahorita. Bendito sea Dios. Hace 8 días celebramos con ellos sus 67 años, el Día del Padre, para que este día no esté abarrotado todo. Bueno, no es lo mismo como el Día de la Madre, pero ok, no traigo nada en contra de eso. Pero digo, muchísimas felicidades, hermanos Oglesby. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y una bendición poderles ver, ¿verdad? Que el Señor sigue obrando en sus vidas. Bien, mis hermanos, pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a iniciar este servicio. Padre bendito, te damos muchísimas gracias, porque es cierto, en este mundo tendremos aflicción. Y sé que de muchas maneras muchos están pasando por tiempos difíciles, por tiempos de aflicción. Pero qué gozo, Señor, el saber que tú estás con nosotros. Dice tu palabra, aunque pases por el fuego, por las aguas, aunque pases por el valle de sombra de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tú has prometido estar con nosotros. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así que, Señor, qué bendición más grande podemos tener que el día de hoy podemos agradecerte que tú escuchas nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras oraciones. Y, Señor, bajo tu voluntad y tus propósitos, tú cumples, Señor, lo que hay para nuestras vidas. Señor, sabemos que no esperamos un lecho de rosas. Sabemos que desde que entró el pecado a este mundo, este cuerpo muere cada día. Y sabemos que un día polvo somos y al polvo regresamos. Pero qué bendición, Señor, tener nuestra esperanza puesta en aquel día en que se cerrarán nuestros ojos aquí en la tierra, pero se abrirán, Señor, allá en la gloria, a donde tú estás y donde están todos aquellos que han creído en ti, que han depositado su fe en ti. Qué hermoso será contemplarte, Señor, cara a cara. Gracias por esa confianza que tenemos, Señor, aún en tiempos tan difíciles. Y gracias por sobre todo el contestar nuestras peticiones, Señor. En verdad, gracias por que eres un Dios, eres un Padre misericordioso para con nosotros. No nos das lo que merecemos, dice tu palabra. Mas sin en cambio tu misericordia es para con nosotros cada mañana. Gracias te damos, Señor, por todos aquellos hermanos que han pedido oración, como me acuerdo también del hermano Ramírez. Te pido, Padre, que tú sigas obrando en la vida de su hijo y que ya cuando sea la cirugía, Señor, pues también guíes a los médicos
en esta cirugía tan delicada. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que el día de hoy están aquí. Y también nos gozamos, Señor, por aquellos que gozamos de un Padre, que lo tuvimos, que le honramos, que pudimos honrarle. Pero también te doy gracias por aquellos que del día de hoy todavía se pueden gozar con un Padre. Te pido, Señor, que este día sea grato delante de ti y agradezcamos que tenemos un Padre maravilloso. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahora vamos a pedirle a nuestro hermano Pepe que pase aquí al frente. Siempre me encanta la actitud de mi hermano Pepe, porque cuando le pido que si puede dar la lectura bíblica, siempre me agradece, mis hermanos, gracias por tomarme en cuenta. Digo, pues es un gozo poder tener hermanos que siempre dicen, claro que sí, hermano, con todo gusto. Acá está Pepe. Gracias. Hermanos, buenos días. El día de hoy vamos a dar la lectura bíblica. Nos tocó segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Y la lectura dice así: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol, creo que es esta. Sí. Para ser apóstol de Cristo, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe de Cristo, en Cristo Jesús. Les escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te dé gracias, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no olvido tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que tu fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir en la vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora, todo esto Él nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo por ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la santa enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe, el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Hermanos, la verdad es que este pasaje, pues, es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Es una carta en la cual, pues, Pablo, prácticamente en prisión y sabiendo que prácticamente ya estaba cerca su muerte, no escribe con amargura, sino con ternura de un padre espiritual que transfiere su legado a su amado hijo Timoteo. Es un manual para vencer el miedo, descubrir nuestro propósito, confiar en la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento y aferrarnos a la gracia. Y nos anima a no avergonzarnos del Evangelio y a vivir y a avivar el fuego de nuestro don y a descansar en la certeza de aquel en quien hemos creído. Hermanos, que tengan un feliz domingo y feliz Día del Padre. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Qué hermoso que el apóstol Pablo no ocupó sus
últimas oportunidades para hablar con su hijo, a quien lo amó como un padre, ¿verdad? A Timoteo. No ocupó sus últimas palabras en decirle: Timoteo, te encargo que busques hacer dinero, que te compres una casita, que saques un título, que busques la manera de llegar a un puesto político, porque ahí sí te va a ir muy bien. Pablo sabía que en un momento la vida de él iba a cambiar. No sabemos si fue devorado por los leones en el Coliseo Romano, no sabemos si fue muerto en guillotina o atravesado en espada. Lo que sí sabemos es que la Escritura dice que Pablo le dijo a Timoteo: voy pronto a ser sacrificado. Pero estaba gozoso porque había acabado la carrera, había peleado la buena batalla y animaba a Timoteo a ver más allá de esta vida. Dice: voy pues con el juez justo, el cual me dará mi corona. Y no solamente a mí, no solamente a Pablo, sino a todos los que aman su venida. Eso es lo importante que un padre debe de dejar de legado a sus hijos. Lo que Dios les permita, ¿verdad? En esta vida ya es añadidura. Si les va a dar una mansión, si les va a dar jets, si les va a dar, ya es añadidura. Lo importante es transmitir la verdad de la palabra de Dios. Y me da gusto, así como lo decía Pepe, este es un hermoso pasaje, una última palabra de un padre hacia un hijo. ¿Qué le escribirías a tu hijo, a tu hija, si fuera tu último día? ¿Qué le pondrías? ¿En qué enfocarías? Piénsalo, porque cada día puede ser el último día. Así que aprovechemos ahorita, mis hermanos. Diría mi hermana la mayor: en vida, manito, en vida, porque ya muerto, ¿ya qué? Me puedes escribir poemas y me puedes llevar mariachis a la tumba y flores, pero ¿de qué sirve? En vida. Bien, mis hermanos, pues vamos a ponernos de pie y vamos a entonar dos himnos, dos hermosos himnos. El primero es: alabad al gran Rey. Alabad al gran Rey. Un segundo. Si tienen primero cuán grande es Él, lo ponemos, y después alabad al gran Rey. A ver si lo podemos entonar con gozo, con alegría, delante del Rey, delante de nuestro Padre. Que resuenen las voces de amor, oh gran regocijo, tribu del honor, al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es el más grande. Dígalo fuerte. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey, nuestro escudo, baluarte, sostén, el omnipotente, por siglos amén. Su amor infinito que lengua dirá, y bien sus bondades jamás odiará. Su misericordia
la culpa se ve por su luz. Al mundo bendito nos vino y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad de su Rey. Es nuestro escudo, baluarte, sostén del omnipotente por siglos. Amén. Del alto fervor que viene muy pronto, Jesús el Señor. Por nuestra ley vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad de su Rey. Es nuestro escudo, baluarte, sostén del omnipotente por siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, el siguiente es el himno Cuán grande es Él. En el coro, aquí como es pista, se alarga un poquito más. Por favor. Señor,
Cuán grande es nuestro Dios. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Bien, el día de hoy comenzamos con el Nuevo Testamento. Así que vamos a la clase de nuestros niños. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de los libros de la Biblia y hoy nos toca ver el primer libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver el libro de Mateo, pero primero vamos a orar. Muchas gracias te damos, Señor, por toda tu palabra, por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ayúdanos siempre a aprender cada vez más y a ponerlo en práctica con la obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, ¿qué creen? Hoy vamos a ver el libro de Mateo y ese es el primer libro del Nuevo Testamento. Y este libro fue escrito por Mateo, uno de los discípulos de Jesús. Y saben, se acerca muy pronto nuestra escuelita bíblica y vamos a estar hablando de los discípulos de Jesús. Pero bueno, regresando al libro de hoy, Mateo había sido un cobrador de impuestos. Él les cobraba impuestos a los judíos para entregar los impuestos a los romanos. Entonces no era muy querido entre los judíos. Pero Jesús vio a Mateo y lo invitó, le dijo, ven, sígueme. Y Mateo dejó los impuestos, dejó sus cuentas, su dinero, su trabajo y siguió a Jesús. Y él anduvo con Jesús todos los años que Jesús estuvo en ministerio y Mateo vio muchas cosas y después escribió esas cosas que él mismo presenció en este hermoso evangelio que conocemos como el libro de Mateo. Y saben, Mateo quería demostrar que Jesús es rey y que es un rey poderoso. Y Mateo empieza el libro enseñándonos acerca del nacimiento de Jesús, de esa bella historia de cómo Jesús nació aquí en este mundo. Y no solamente cómo nació, sino también que vinieron los reyes del oriente, los hombres sabios del oriente que vinieron a adorar a Jesús. Y después Mateo continúa enseñando muchas cosas, incluso él nos enseña el gran poder que tiene el rey. Porque este rey, Jesús, tuvo poder para sanar enfermos, tuvo poder para alimentar a muchas personas con pocos peces y panes, tuvo poder sobre el mar y muchas cosas porque Jesús es un rey poderoso. Y también nos enseña que Jesús es un rey victorioso, porque aunque Jesús murió en la cruz y quedó enterrado por varios días, después él resucitó porque es un rey victorioso que incluso venció la misma muerte. No hay otro rey que pueda hacer eso, ¿verdad? Y también el libro nos da mucha enseñanza que Jesús dejó para nosotros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 encontramos el Sermón del Monte, donde Jesús enseñó muchísimas cosas, entre ellas que todos debemos de ser luz. Debemos de ser luz que ilumine este mundo que está lleno de tanta oscuridad. Y la luz no se debe de esconder, la luz se debe de poner en alto para que todos puedan ver la luz. Y nosotros debemos de ser luz que brille en este mundo oscuro. Y saben, el libro termina con una exhortación que Jesús dejó para sus discípulos y también para nosotros. Esa última exhortación que Jesús le dio a sus discípulos, que también es para nosotros, la llamamos la Gran Comisión y la podemos encontrar en Mateo 28, 19 y 20. Y dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y chicos, eso es lo que vamos a hacer en la escuelita bíblica que empieza el próximo mes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender cómo ser discípulos y cómo también hacer más discípulos. ¿Qué dice aquí? Debemos de hacer discípulos en todas las naciones y recordar siempre que Jesús está con nosotros hasta el final. Jesús no nos abandona porque Él es un rey poderoso, Él es un rey victorioso y Él está de nuestro lado. Entonces podemos estar muy contentos por eso.
Yo les agradezco mucho que hayan prestado atención a esta clase y yo les pido que se pongan de pie para que digamos los nombres de los libros de la Biblia que ya nos hemos aprendido. ¿Están de acuerdo? Pónganse de pie, por favor. ¿Están listos? 1, 2, 3. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo. Muchísimas gracias. Se pueden sentar. Dios les bendiga. Hasta luego. Me da mucho gusto, mis hermanos, que varios de ustedes están aprovechando los cursos que tenemos en la iglesia, desde lo más básico en cuestión de doctrinal hasta lo más avanzado. Y voy a entregar algunos diplomas el día de hoy. Voy a pedirle a mi hermano Fernando Estrada González que pase. Él ya terminó su tercer curso, la nueva vida en Cristo. Denle un fuerte aplauso, por favor. Había quedado atorado ahí un poquito de tiempo, pero lo terminó y eso es lo bueno. Bien, y también me da gusto ver que los abuelos animen a los nietos. Voy a pedir que pasen María Patricia Lascano Martínez y María Rebeca Aragón Morales, por favor. ¿Dónde está Rebe? Entonces, la abuelita le da el primer curso terminado. ¿Ya ven que hasta los abuelitos podemos seguir siendo de bendición? No nada más estudio, invito al nieto también a estudiar y eso es una bendición. Bien, siempre que mando una invitación para fotografías, ¿saben qué es lo que pasa? Pero ya, pastor, ya es domingo, ¿puedo todavía? Cuando se les dijo viernes. Ahí van a estar las fotos. Algunos tuvimos que rellenar para poder tener lo mismo que la música del principio. También se metió la letra, se pidió que se hiciera la música y tenemos este resultado con fotografías. Adelante, por favor. A mi hijo le enseñó la palabra del Señor. Al levantarnos le habló de su santo amor. Cuando caminamos vemos su eterno favor. Nunca quiero herir su tierno corazón, sino guiarlo con ejemplo y corrección. Y que en casa mi hijo halle bendición. Con integridad quiero cada día caminar, para que mi hijo eso pueda heredar. Cuidar de la familia es mi gran misión. Traer al hogar protección y provisión. Evitar el desánimo y la frustración. Juntos creceremos bajo su bendición. Obedecemos sus preceptos con el corazón. Grabamos en el alma las leyes del
caminamos cada día con nuestro Señor. Un aplauso, por favor. ¿Les gustó la música? Bueno, denle un aplauso a Ruth porque es ella la que se encarga de crear la música también. Pero me sonó así como a banda o no sé. A alguien me recordaba con ese tonito. Bien. Bien, mis hermanos, quisiera saber si alguien nos está visitando por primera o segunda vez. Por favor, dinos tu nombre, de favor. Eduardo, bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿De este lado? ¿No hay nadie más? Bueno, en lo que escuchamos uno de los cantos de la escuelita bíblica, como lo hicimos hace 8 días, vamos a levantarnos, saludarnos y después ya regresar para la meditación de la palabra. Adelante, por favor. Dime, ¿qué es un discípulo? Quiero saber. Es el que sigue a Jesús y camina con él, paso a pasito en su hermoso camino. Seguir a Jesús es lo que más deseo. Soy seguidor. Dime, ¿qué es un discípulo? Quiero saber. Es el que obedece a Jesús de todo corazón. Él me dice, sé amable y di la verdad. Yo guardo sus palabras con gran fidelidad. Soy obediente. Dime, ¿qué es un discípulo? Quiero saber. Es el que ama a Dios y también a los demás. Con una sonrisa comparto amor, reflejo la alegría de nuestro Salvador. Soy amable. Dime, ¿qué es un discípulo? Quiero saber. Es el que imita a Jesús en cada lugar. Jesús es el ejemplo que quiero seguir. Como mi Salvador, siempre quiero vivir. Soy imitador. Dime, ¿qué es un discípulo? Quiero saber. Es un pescador de personas. Predicador. Invito a otros y les hablo de Dios para ser discípulos con ejemplo y voz. Soy pescador. Regresar a nuestros lugares. Muchas felicidades, papás, muchas felicidades. Los niños pueden subir a sus clases. Vamos a tomar nuestros lugares, mis hermanos. En esta semana estaba yo pensando en esa película que les animo a verla. Les animo a verla, Mi Yo del Futuro, protagonizada por Bruce Willis. Una muy buena película a donde usted puede ver la herida de un padre. La herida de un padre, cómo puede afectar a las siguientes generaciones. Y que tiene que tomar él mismo su decisión si quiere continuar de la misma manera o romper.
Es muy notorio, mis hermanos, ya sé que las hermanas van a decir, es muy notorio que el 10 de mayo se celebra a lo grande, se llena la iglesia, pero el Día del Padre, como dicen por ahí, es lo mismo, pero más barato. No tiene el mismo impacto, mis hermanos. No tiene el mismo impacto. Y no nada más es aquí, ¿eh? No tiene el mismo impacto. Así que mi esposa y yo lo platicábamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y resulta que nos metimos a ver desde Génesis con Adán hasta varios grandes hombres en la escritura, el problema que tuvieron como padres. Yo les invito a que hagan ese recorrido y vean, los grandes hombres de Dios tuvieron conflictos, luchas. Al mismo David, su hijo, quería matarlo, ¿no? Si busca usted en el internet un ejemplo de padre, le saca inmediatamente a Zacarías, nada más. Y eso lo hemos visto con Mario. Un hombre justo, un hombre recto, temeroso de Dios, pero los demás con problemas. Por eso entendemos. Yo le llamo, mis hermanos, la herida de un padre. A donde desgraciadamente se siguen y se siguen repitiendo en las siguientes generaciones este abandono, esta falta de acercamiento, esta falta de que el padre verdaderamente vea, ame a sus hijos. Le digo la herida del padre, mis hermanos, porque me recuerda aquel estudio. Yo no sé si algunos de los hermanos que están aquí recordarán que en la clase de los varones vimos esto, la herida de un padre. En el estudio que hace muchos años vimos en busca de una masculinidad auténtica. ¿Y sabe qué fue lo interesante en ese estudio? Que muchos de los varones tenían una herida tremenda con sus padres. Algunos de ellos incluso ya los padres ya no vivían. Y más sin en cambio, como alguna vez dijo uno de ellos, yo sigo esperando, mi hermano, que mi papá me diga, bien hecho, mi hijo. Estoy orgulloso de ti. Wow, miren a mi hijo, él es mi hijo. Una herida profunda, y ya algunos sin los padres. Y me di cuenta, mis hermanos, que muchos cargamos con esa herida. Y muchos transmitimos y seguimos transmitiendo a las siguientes generaciones estos patrones que van a seguir. El título de esta meditación, mis hermanos, es Rompiendo el molde y el poder de un nuevo comienzo. Basado en Segunda de Crónicas, capítulo 28 y 29, y Segunda de Reyes 18. No vamos a ver todos los capítulos. Solamente voy a extraer los versículos importantes para la meditación del día de hoy. Y como ya lo dije, mis hermanos, es mi deseo el poder inspirar aquí a la congregación a entender que solamente con la ayuda de Dios, no con el psicólogo, ni con el terapeuta, ni solamente con la ayuda de Dios, todo creyente, escúchelo bien, todo creyente puede romper con ciclos familiares de dolor, de adicción, de infidelidad espiritual y convertirse en un legado de verdadera bendición para las siguientes generaciones. Dígame, mis hermanos, ¿a cuántos de nosotros verdaderamente nos importa que las siguientes generaciones nuestras no carguen con esto? Yo
no creo que haya un padre que diga, pues como yo sufrí, que sufran. A mí a punta de trancazos me educaron, que sufran. No creo. No lo creo. Seremos los más duros, los más reacios. Pero cuando se trata de nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos. Bueno, al menos eso es lo que espero, ¿verdad? Mis hermanos, el determinismo familiar, ¿qué significa esa palabrota? Que está determinado por la genética, ¿verdad? Muchas personas crecen creyendo esta gran mentira de que están destinadas al fracaso porque en mi familia siempre ha sido así. Divorcios, crisis financieras, adulterios, dependencias químicas, arranques de ira, depresión, es de abolengo. Está en nuestra sangre. Y pensamos que eso pues se tiene que repetir en la siguiente generación. Mis hermanos, lo que hoy veremos en las Escrituras, vamos a ver que Dios, ¿verdad?, nos enseña y nos da la capacidad solamente a través de su gracia, porque no es por otra cosa, de que nosotros podamos poner un punto final, de que nosotros podamos romper con esas cadenas, de que nosotros podamos decir, no más con estos patrones que se han vivido de generación en generación y los hemos permitido. La historia que hoy vamos a ver, basada en los pasajes que ya les dije, es la peor combinación que tú puedes ver. Por un lado, vemos al rey Acaz, rey de Judá, ¿verdad? Un rey, mis hermanos, destructivo, un rey despiadado, un rey que le dio totalmente la espalda al Dios de Israel. Y por otro lado, a su hijo Ezequías, que muchos dicen que fue uno de los líderes más devotos, más bondadosos y más temerosos de Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Alguna vez tú has dicho, no se merece sus hijos? Yo sí lo he dicho. Porque los papás son, ay, ay, ay. Y mire cómo le salieron los hijos. O a veces uno dice al revés, ¿no? No se merecen los hijos de sus padres, ¿no? Vamos a ver en la vida del rey Acaz, mis hermanos, cómo es que le dio totalmente la espalda a Dios. Un hombre totalmente destructivo en todos los sentidos. Nunca buscó el bien para su familia. Nunca buscó el bien para sus hijos. Nunca buscó el bien para su propio pueblo, a donde él era el rey. Porque para entender la grandeza, mis hermanos, de Ezequías, tenemos que ver de qué lodo, de qué fango salió Ezequías. Su padre constantemente construyó altares a dioses ajenos. De manera constante, prohibió adorar a Dios, cerró las puertas del templo, prohibió al pueblo de Dios adorar a Dios. Acaz hizo todo para encender la ira de Dios. Escuche bien lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom y quemó ¿a qué? Léalo, por favor. Y quemó a sus hijos en el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado delante de los hijos de Israel.
El rey de Israel, que se supone que llevaba al pueblo a la adoración de su Dios, miren nada más lo que hizo. Cerró los templos, cerró el templo, quitó la adoración de Dios, puso altares por todos lados de dioses ajenos y él mismo ofreció a sus hijos al dios Moloch, el dios de los amonitas. Aquel, ¿verdad?, que tenía las manos así, el fuego estaba a todo lo que daba y tenían que tocar fuertemente los tambores. ¿Podría yo suplicarle que no estén platicando, por favor? Porque distraemos a las demás personas, por favor. El dios Moloch era tal grado el fuego que para aventar a los bebecitos, a los pequeñitos, a que se asaran ahí, tenían que tocar los tambores, pero fuerte, para opacar los gritos de los niños. ¿Eso no es diabólico? ¿Eso no provocaría la ira de Dios? Claro que sí, pero el rey de Israel, el rey que se supone que guiaba al pueblo a la adoración de Dios, miren nada más en qué cayó. Miren nada más en qué ambiente creció su hijo Ezequías. Ver a sus propios hermanos ser ofrecidos en sacrificio. Destruyó la bendición en el hogar y en toda la nación. Acaz, mis hermanos, destruyó los utensilios sagrados, cerró las puertas del templo, cortó la comunicación y la adoración de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 24 dice: además de todo esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Por favor, quiero que noten, mis hermanos, idolatría, adoración a dioses ajenos, enemigo de Dios en la casa de Dios y con el pueblo de Dios. Esto es lo que vio su hijo. Esto fue lo que le enseñó su papá. Así que reflexionemos tantito. Aquí el rey Acaz, mis hermanos, representa esos ciclos de abandono, esas heridas profundas que un padre puede dejar en la vida de sus hijos, esa ceguera espiritual que heredan nuestros hijos porque nosotros como padres no buscamos a Dios. No transmitimos nuestra fe a nuestros hijos. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos cuando ellos crezcan? ¿Con qué fe van a crecer? ¿De qué manera, papás, hemos herido a nuestros hijos? ¿De qué manera hemos abandonado a nuestras familias? ¿Eres de los que te excusas de que no tienes tiempo para ellos porque vas a trabajar y porque vas a traer el sustento a la casa? Así que, ¿qué es más importante? ¿El sustento o transmitirles las cosas del Señor? Porque nos excusamos mucho, ¿eh? Ambas son importantes. Eres responsable de la casa. Tienes que traer y proveer, pero también eres responsable delante de Dios de transmitir la fe en el Señor. Pero ¿cuántos nos excusamos? No, ahí está mi viejita, ahí está mi esposa. Que ella haga ese trabajo. Ella le corresponde porque yo salgo a trabajar, yo no tengo tiempo. ¿De qué manera herimos a nuestros hijos, mis hermanos? Al no saber ni qué pasa en su vida, porque yo no tengo tiempo. O me siento a escucharles todas sus luchas y ya no compramos el televisor, y ya no compramos los teléfonos, y ya no compramos las cosas importantes que vende Coppel.
¿De qué manera herimos? Pero ahora vamos a ver los pasos que Ezequías da para romper con esos ciclos, con esos patrones, mis hermanos. Ezequías solamente tenía 25 años cuando subió al trono y reinó durante 29 años en Jerusalén. Y Ezequías podía tener todas las excusas que muchos de nosotros utilizamos. ¿Cómo quiere que yo sea exitoso cuando tuve un padre así? Más bien me siento fracasado, resentido, amargado, porque es el legado que tengo de mi familia, de mi padre. Él pudo haber dicho eso. ¿Cuál ejemplo? Yo no tuve ejemplo alguno. Crecí como pude crecer. Pero Ezequías tomó la decisión de cambiar las cosas, de no continuar con los mismos patrones. Prestemos atención, mis hermanos, cómo se rompen esos patrones. ¿Qué tengo que hacer para no romper? Y yo sé que ocupamos ahorita el ejemplo del papá por ser Día del Padre. No estoy señalando a nadie, no estoy fusilando a nadie y no estoy, ¿verdad? No quiero lastimar a nadie. Pero por lo que veo, mis hermanos, muchos seguimos cargando la herida del padre. Y tenemos que romper con eso y tenemos que enseñar a las siguientes generaciones a romper con eso. La primera cosa que hizo Ezequías fue reconocer qué estaba pasando en su vida y confesar el error de sus antepasados. En este caso de su padre. Ojo, no justificó a su padre. Muchos de nosotros justificamos. No, pues es que era su carácter así. No, pues venía del trabajo, ya todo cansado. ¿Qué le iba yo a comentar? Se enojaba. No, ahí viva la paz. Siempre justificamos. Ezequías no lo hizo. Ezequías asumió el trono muy joven y dijo no más. Tomó decisiones radicales. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 29:6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. ¿Esa qué versión es? No sé. Ok. Porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, se apartaron del rostro del Señor y volvieron las espaldas. Pregunto, ¿escuchó usted alguna justificación de Ezequías en cuanto a su padre? Punto. Eso es lo que hizo. No lo voy a esconder. No voy a poner el dedo delante del sol. Esto es lo que pasó en nuestras vidas. Esto es lo que sucedió. Esto es lo que dejaron. No lo voy a justificar. Para romper el ciclo negativo, primeramente, mis hermanos, hay que dejar de justificar. Y creo que aquí conviene decir algo. No tan solamente hay padres así, hay también madres así. Hay también madres así que dejan una herida profunda. Y que debemos de dejar de justificarles. Es de que, bueno, ella tenía que ver cómo le hacía y salía y venía y tenía un carácter pero terrible, ¿verdad? Nos aventaba las palas y de todo lo que tenía. Deja de justificar. ¿Te afectó? ¿Te lastimó? ¿Te hirió? Confiésalo, punto. No va a pasar nada malo. Para romper un ciclo negativo hay que dejar de justificar. No podemos sanar lo que nos negamos a confesar. La Escritura misma dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer el Señor?
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no podemos venir delante del Señor y decir, ah, no, Señor, pues yo tenía las ganas de no entrar a la cantina, pero tú no ayudas. Y llegué y estaba abierta. Bueno, al menos eso es lo que yo le decía en aquella época. Si tú quieres quitarme de este vicio, que cuando yo llegue a la cantina esté cerrada y entonces voy a entender que esto es un acto divino. ¿Sabe cuándo estuvo cerrada? Nunca. ¿Qué cosas, no? Para romper el ciclo requiere valentía. Requiere decir, lo que hizo a mi vida, lo que hizo a mi familia, estuvo mal. No fue correcto, me lastimó, me hirió, pero estoy tomando la decisión de romper con esto, porque no quiero heredarlo a las siguientes generaciones. Ese es el primer paso que debemos de hacer. Porque ¿sabe qué, mis hermanos? Mucho de lo que criticamos a nuestros padres, mucho de lo que señalamos y el dolor que traemos y la herida que tenemos con ellos, nos convertimos en lo mismo. ¿Se da cuenta? Aquellos que fueron abandonados, también abandonan. Aquellos que fueron tratados con la punta del pie, también tratan ahora. ¿A dónde está el cambio? El segundo paso que hace Ezequías, limpia la casa de manera inmediata. Toma acciones radicales el rey Ezequías. El rey Ezequías abrió nuevamente las puertas del templo y ordena a los sacerdotes levitas a sacar, dice, toda la inmundicia que su padre Acaz había metido al templo. Segunda de Crónicas 29:5 dice, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Los cambios, mis hermanos, los cambios que verdaderamente van a ayudar a nuestra casa requieren de decisiones drásticas, inmediatas. No dejar pasar más el tiempo. Si en tu hogar hubo palabras hirientes, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer? ¿Continuarlo? Porque es un legado, es un abolengo. Frenar eso. Si hay resentimientos, si hay prácticas que abrían puertas para las cosas que no son gratas delante de Dios, ¿qué es lo que debo de hacer en mi hogar? Cerrar, no más. No más. Si a mí me perseguían con la chancla y con la pala y con los cables y todo, no más. No más. ¿Por qué? Porque esas cosas, mis hermanos, se cargan. Cuando Josué tomó la responsabilidad del pueblo de Dios, él le dijo al pueblo, ya había muerto Moisés, ahora él era el líder. Y les dijo, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren seguir detrás de los dioses a los cuales nuestros padres fueron detrás de ellos? ¿Quieren seguir adorando eso? Yo no sé qué decisión van a tomar ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así se debe de hacer, mis hermanos. Yo no puedo tomar decisiones por los externos, por mis familiares, por aquellos que me lastimaron, aquellos que me afectaron. Lo que sí debo de hacer es limpiar. ¿Qué es lo que me perjudica? ¿Qué es lo que me lastima? ¿Qué es lo que puede lastimar a las siguientes generaciones? Bueno, yo y mi casa, yo decido que yo y mi casa serviremos al Señor. Hasta acá se cierra. No voy a permitir. Y el tercer paso que hizo es que
restablece el altar de la adoración. Esto es llenar los vacíos, mis hermanos. Ezequías no solamente saca lo malo, no nada más es una limpiadita y ya, es evitar que se vuelva a llenar de cosas malas. Es llenarlo con algo bueno. Así que Ezequías organiza una gran fiesta de consagración, trae los sacrificios, restaura la alabanza con música y con acción de gracias. Llena los vacíos que dejó lo que hizo su padre. Dice Segunda de Crónicas 29:30. Segunda de Crónicas 29:30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf el vidente. Y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. No fue a traer a los demás familiares. Ahora que soy el rey, ahora me obedecen y todos vamos al templo. Y todos vamos a adorar. Él podía hacer primeramente por él mismo, por su familia y por la responsabilidad que tenía como rey. Abran las puertas y que la gente que antes no podía venga y adore. Mis hermanos, no basta con dejar un vicio o un mal comportamiento, no basta. Hay que sustituirlo. Si tus hijos no te ven leer la palabra de Dios, pero quieres que crezcan conociendo de Dios, tienen que ver ejemplo. Si tus hijos quieres que crezcan sin palabrotas, ¿qué debes de hacer? Evitarlas. Si tus hijos ven esas luchas y esos pleitos entre papá y mamá, porque tenemos nuestras luchas y no quieres que estén presentes, evítenlos. Pero luego hasta los hijos los ocupamos. ¿Con quién te vas? ¿Con él o conmigo? A ver, ¿a quién le crees? ¿A él o a mí? ¿Quién está diciendo la verdad? Y los pobres hijos están como referís. Tenemos que hacer un cambio y llenar con cosas buenas. Un espacio vacío en el hogar siempre se volverá a llenar de cosas negativas. Siempre. Aquellos que se alejan del Señor, aquellos que dicen, voy a tomarme un tiempo del Señor, ahorita no quiero ir a la iglesia, voy a estar en stand-by ahí en pausa, regresan a sus antiguas maneras de vivir. Poco a poco, poco a poco. Veo hermanos que antes los veía uno alabar, adorar, de servir al Señor, pero dan un paso atrás y poco a poco esa vida que habían dejado les vuelve a envolver, porque dejaste un vacío sin llenarlo con las cosas del Señor. Y hay, hermano, para lo malo siempre hay quien supla, siempre. Les decía yo a los varones, y con esto termino, mis hermanos. Les decía yo a los varones, estamos estudiando Filipenses capítulo 4, ya el último capítulo de Filipenses. Hay hermanos que han llegado a preguntarme, oiga pastor, ¿es malo fumar marihuana? Porque ahora es medicinal, ¿No sabían, hermanos? ¿Es malo esto? ¿Es malo el otro? ¿Lo dice la Biblia? ¿Quieren que les diga? Aquí dice en Segunda de Crónica, es malo fumar marihuana. Para que lo crean. Entonces les decía yo, este es un pasaje hermoso. Lo que no encuentres y quieras saber si es correcto delante de Dios, fíltralo a través de ello. Filipenses 4:8. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno, en esto piensa. Fíltralo. Lo que no encuentres acá, fíltralo.
filtren en su casa lo que no es grato. Hay a veces, y se los he dicho a las mamás, cuidado con las novelas, con las traumanovelas. Mejor vean coreanos, son más limpios. Hermanos, me ha tocado ver que cuando están viendo un traumanovela ahí, está la hermana ahí viendo y es que es un desgraciado, ¿cómo la dejó? ¿Qué le hizo? Yo me iba. Yo le dije, tranquila, hermana. Es una actuación. Lloran. Bueno, no estoy mintiendo, yo lo he visto. O hay papás que se sientan a ver películas con los nietos y que están viendo al Chucky o al Chucky. Y ahí están los niños viendo, ¡ay, le voló la cabeza! A todo dar. Fíjense lo que termina diciendo Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 y 6. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él, hablando de Ezequías, entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová mandó a Moisés. Note, siguió, se apartó, guardó. Hubo un cambio en su vida. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Tú decides a dónde detienes el daño. No puedes pasarte toda la vida diciendo fue culpa de mi mamá, fue culpa de mi papá, fue culpa de mis abuelitos. Tú decides, como hijo de Dios, a dónde frenar esto, a dónde decir no más, porque si vienen las siguientes generaciones, ¿qué les vas a enseñar? ¿Qué es lo que vas a transmitirle? Toma una decisión práctica. Toma una decisión consciente de cuál va a ser la bendición para que tus hijos continúen. Yo no quiero que mis hijos continúen por las cosas malas que yo hice. Yo quiero que ellos tengan bendición. Y los hijos de ellos. Y los hijos de los hijos de los hijos de ellos. No nada más me preocupan mis hijos, sino las generaciones que vienen de mis hijos. Pero para eso tengo que comenzar yo. ¿Se puede romper? Sí, sí se puede romper. Y gracias a Dios que lo tenemos. Y gracias a Dios por estos ejemplos. Que no es de abolengo. No es que lo traemos en la sangre. Es que sí es mi familia. No, en el nombre del Señor se rompe con eso. Y damos libertad a nuestros hijos. Si el día de hoy tú tienes una herida de padre o incluso de madre, toma la decisión delante de Dios. No más. No más. Tengo responsabilidad. Y un día voy a entregar cuentas. Como ellos van a entregar cuentas. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias te doy por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por tu palabra. Qué bendición, Señor, de verdad, poder ver que por tu gracia podemos romper con todo aquello que nos afectó, que nos hirió, que nos amargó, incluso que nos señaló en nuestras vidas. Padre, queremos que nuestros hijos tengan esa libertad, Señor, de no repetir los mismos patrones que tal vez de generación a generación se han pasado. Como padre, como madre, nos levantamos en esa promesa que tenemos en ti, que todo lo podemos en Cristo. Y podemos romper con estos patrones. Queremos que nuestros hijos, nietos, bisnietos y los que continúen tengan esa libertad, porque alguien se levantó y dijo, no más daño. Para la gloria y la honra tuya.
Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, mis hermanos, y vamos a entonar el himno Busca primero el reino de Dios. En lo que pasan nuestras ofrendas, por favor. Que podamos tener esta bendición que dice este canto, dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos primeramente del Señor para que nuestros hijos busquen del Señor, porque si nosotros buscamos lo de afuera, ¿qué creen que van a buscar nuestros hijos? Lo de afuera. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahí está nuestro Dios diciendo: habla conmigo. Dime qué necesitas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a tomar responsabilidad de nuestros hogares. Antes de terminar, mis hermanos, tengo algunos avisos en pantalla. La Escuela Dios es Amor tiene su graduación 2026. Les invitamos a todos ustedes, mis hermanos. Es el 27 de junio, sábado 27 de junio a las 11 de la mañana será la graduación. Alumno que se gradúa, a ver, por favor, regresas. Brian Kevin Varela Sarmiento y Miguel Ángel Pérez Kotsomi. 2 de nuestros estudiantes de la escuela se gradúan. Les invitamos a todos, mis hermanos, porque la escuela es de la iglesia, está en la iglesia. Les invitamos también a este evento. Mis hermanos, ahí muchos de ustedes ya recibieron esto para que sepan cuándo van a ser las capacitaciones para la escuelita bíblica de vacaciones. Ahí están las fechas. Si necesitas dirección en todo esto, acércate a mi esposa Ruth, por favor. La escuelita bíblica de vacaciones va a ser del 27 al 31 de julio, de las 10 de la mañana a 1 de la tarde. Si necesitas folletos para invitar, pídanlos, mis hermanos. De nada sirve que se queden ahí. Pídanlos para que se puedan repartir. También están atrás las alcancías que Dios mediante, un domingo antes de la escuelita, ¿verdad? Las vamos a traer, las vamos a poner aquí. Vamos a orar que el Señor bendiga la escuelita bíblica. Pero ahí hay todavía alcancías en la parte de atrás, son gratuitas. Se las pueden llevar para ir poniendo, para bendecir. Las clases de la femenil y varonil son los miércoles, 6:45 la femenil, 8:15 la varonil. Si alguno de ustedes quiere la liga, con todo gusto. Y el servicio de oración los sábados de 6 a 7 de la noche. Gracias a todos los que se han anotado para
ayudarnos con la limpieza del templo. Gracias a todos los que se unen con otro para poderlo hacer. Gracias. Y si todavía no estás inscrito en el canal o en el de difusión, en Signal, por favor pregunta a mi esposa, a John, cómo te puedes inscribir ahí para que recibas toda la información. Vamos a terminar en oración. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu palabra. Y gracias porque en ti somos más que vencedores. Y podemos romper en tu nombre con todo aquello, Señor, que seguimos arrastrando muchas veces a nuestros propios hogares. Danos sabiduría, Señor, porque nos hace falta demasiado. Y tu palabra dice que tú la das abundantemente y sin reproche alguno. Gracias por todos los papás, Señor, porque queremos entregar buenas cuentas delante de ti. Queremos dejar un legado para nuestros hijos y las futuras generaciones. Gracias por todos aquellos también, Señor, que en el día al día siempre buscan ser ejemplo para sus hijos. Gracias, Padre, porque todavía hay quienes no doblan sus rodillas ante dioses ajenos. Gracias, Padre, por esa bendición. Bendice este tiempo, bendice también los alimentos que vamos a compartir el día de hoy y muchas gracias porque podemos celebrar el día de hoy, el Día del Padre. Gracias por ser nuestro Padre, un Padre grandioso, glorioso, amoroso. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hay comida, están todos invitados. Por favor, en lo que nos ayudan a traer mesas aquí al templo para ponerlas acá y en lo que preparan las cosas para que podamos comer. A mi hijo le enseñó la palabra del Señor. Al levantarnos le habló de su santo amor. Cuando caminamos vemos su eterno favor. Nunca quiero herir su tierno corazón, sino guiarlo con ejemplo y corrección. Y que en casa mi hijo halle bendición. Con integridad quiero cada día caminar para que mi hijo eso pueda heredar. Cuidar de la familia es mi gran misión. Traer al hogar protección y provisión. Evitar el desánimo y la frustración. Juntos creceremos bajo su bendición. Obedecemos sus preceptos con el corazón. Grabamos en el alma las leyes del Señor. Las repetimos siempre con todo valor. Como familia le rendimos gloria y honor. El Señor desde el cielo nos cuida con amor. Caminamos cada día